Bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hoy es martes 10 de marzo de 2026, Eso es. lo que nos sitúa exactamente, bueno, en el martes de la tercera semana de Cuaresma. Ujú. Y para esta ocasión tenemos sobre la mesa un texto que, la verdad, pone los pelos de punta si uno se detiene a pensarlo. Nos vamos a sumergir en el Evangelio de Mateo. Concretamente en el capítulo 18. Exacto. Capítulo 18, versículos del 21 al 35. Y nuestra misión en este análisis exhaustivo es intentar comprender la magnitud y, digamos, las matemáticas del perdón. Unas matemáticas muy particulares, desde luego. Totalmente. Y digo que pone los pelos de punta porque es un relato impactante que desafía por completo esa lógica humana tan nuestra de llevar la cuenta de las ofensas. Esa famosa hoja de cálculo mental, ¿verdad? Esa misma, esa hoja donde apuntamos quién nos ha hecho qué, cuándo y cuánto nos deben a nivel emocional. Es que esa hoja de cálculo es nuestro mecanismo de defensa por defecto. Abordamos hoy una de las dinámicas más complejas de la psicología humana y de las relaciones sociales. Porque la idea de perdonar suena de maravilla en la teoría. Queda preciosa en los libros. Sí, pero en la práctica es increíblemente resistente a nuestra naturaleza. A la mente humana le apasiona el equilibrio, la justicia retributiva. Sentir que las cuentas cuadran. Y este pasaje, bueno, no es que cuestione esa contabilidad, es que entra como un elefante en una cacharrería para desmantelarla por completo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el relato arranca con una de esas preguntas incómodas que todos nos hemos hecho alguna vez. La famosa intervención de Pedro. Todo comienza con Pedro acercándose a Jesús y lanzando la gran pregunta. Le dice algo así como, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Ujú. Y, a ver, quiero hacer de abogada del diablo aquí un momento. Si nos ponemos en la piel de Pedro, perdonar 7 veces a una persona que comete la misma faena una y otra vez, Es muchísimo. madre mía, es que eso ya exige una paciencia de santa. ¿No estaba Pedro siendo increíblemente generoso para su época a proponer el número 7? Lo fascinante de esto es que efectivamente Pedro creía que estaba tirando la casa por la ventana. En la tradición rabínica de aquel tiempo, que se basaba en ciertos pasajes del profeta Amos, se consideraba que Dios perdonaba los pecados de una nación 3 veces, ¿Vale? y a la cuarta venía el castigo. Por tanto, la regla no escrita para los humanos era perdonar 3 veces. A la cuarta ya estabas justificado para no perdonar. Entiendo. Pedro coge esa cifra, la multiplica por 2 y le suma 1. 7. Que además es el número de la plenitud en la cultura hebrea. Pedro debía estar esperando una ovación por su desbordante compasión. Claro, se esperaba un muy bien, Pedro, tienes un sobresaliente en misericordia. Exactamente. Pero la respuesta de Jesús es un jarro de agua fría a esa lógica matemática. Le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Una barbaridad. Supongo que no se trata de que a la ofensa número 491 ya se le puede retirar el saludo a alguien, no. En absoluto. De hecho, hay un eco histórico brillante aquí. En el libro del Génesis hay un personaje llamado Lamec, un descendiente de Caín. Ah, sí. Este hombre se jactaba diciendo, si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Lamec era el símbolo de la venganza desproporcionada, de la violencia sin límites. Y Jesús coge esa misma expresión exacta. Ese 70 veces 7, y le da la vuelta por completo. Está instaurando la ley del perdón desproporcionado, de la misericordia sin límites. Qué potente. Básicamente le está diciendo que en el momento en que empiezas a llevar la cuenta, ya has dejado de perdonar. Es la destrucción total de la hoja de cálculo. Y para ilustrar esto de una forma que se les quedara grabada a fuego, Jesús no se pone a dar una clase teórica, sino que arranca con una parábola. La mejor forma de enseñar. Nos narra la historia de un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. En medio de esta auditoría le llevan a un siervo que le debe una cantidad que el texto define como 10.000 talentos. Y aquí quiero que nos detengamos, porque siempre leemos estas cifras bíblicas como si fueran euros o dólares y perdemos la perspectiva. ¿De cuánto dinero estamos hablando realmente cuando decimos 10.000 talentos? Pues mira, es una cifra que roza lo absurdo, y esa es precisamente la intención de Jesús. Un solo talento equivalía aproximadamente al salario de 15 a 20 años de trabajo de un jornalero común. Espera. Un talento son 15 años de sueldo. Así es. Por tanto, 10.000 talentos equivaldrían a unos 150.000 años de trabajo ininterrumpido. ¡Qué locura! Para dar más contexto,
En aquella época, los romanos recaudaban impuestos en toda la región de Judea, Idumea y Samaria. Y la recaudación total anual de todas esas regiones juntas rondaba los 600 talentos. Madre mía, o sea, estamos hablando del Producto Interior Bruto de un imperio entero, Literalmente. concentrado en la deuda de un solo individuo. Es una deuda cósmica. Exactamente. En el griego original, la palabra usada para 10.000 es mirion, que era el número más alto que existía en su vocabulario. Y talento era la moneda de mayor valor. Vamos, como si hoy dijéramos 1.000.000.000 de euros. Eso es. Jesús está usando la exageración suprema. Es una deuda tan colosal que no hay forma humana, ni trabajando 1000 vidas, de que este siervo pudiera reunir esa cantidad. Entendido. Entonces, ante este agujero negro financiero, el rey dicta sentencia. Lógico. Y como el siervo no puede pagar, ordena que sea vendido como esclavo junto con su esposa, sus hijos y absolutamente todas sus posesiones. Una tragedia familiar completa. Pero claro, viendo las matemáticas que acabamos de hacer, vender a una familia entera en el mercado de esclavos no iba a rascar ni la superficie de esa deuda. ¿Era esto una medida recaudatoria real o era otra cosa? Es pura justicia punitiva. El rey sabe perfectamente que no va a recuperar su 1.000.000.000 de euros vendiendo a una familia. La esclavitud por deudas era una realidad brutal en el mundo antiguo. Ya. Pero en este caso de los 10.000 talentos, la orden del rey es una forma de decir, vas a perderlo todo. Tu libertad, tu identidad, tu familia, y aún así no será suficiente. Es la ruina total. Es el abismo absoluto. Y ante ese abismo, la reacción del siervo es puro instinto de supervivencia. El tipo se tira al suelo, cae de rodillas y suplica, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». ¿Es desesperado? Hay que tener una audacia tremenda o estar absolutamente aterrado para prometer que vas a devolver el PIB de un imperio entero. ¿De verdad pensaba que iba a poder pagarlo haciendo horas extras? Es la súplica irracional de alguien que está a punto de perder la vida tal como la conoce. Promete lo imposible frente al precipicio. Ya veo. Y es aquí donde la historia rompe todos los esquemas de la justicia de la época. Si conectamos esto con la imagen general, el rey no se ríe de esta promesa absurda, no llama a los guardias para que se lo lleven de inmediato. El texto dice que el rey se compadeció de él. Se le encogió el corazón. En el original griego se usa un verbo que implica una conmoción en las entrañas, una empatía visceral. El rey, movido por esa lástima profunda, tomó una decisión radical. Y no es que le haga un plan de refinanciación, ni le quite los intereses de demora. No, en absoluto. El rey cancela la deuda por completo y lo deja en libertad. O sea, ese peso aplastante, esos 10.000 talentos, ¿se esfuman en un segundo por un mero acto de gracia? Es una liberación incomprensible. Este hombre acaba de nacer de nuevo. Pasa de estar a punto de llevar cadenas el resto de sus días a ser un ciudadano libre, con su familia intacta y con el contador a cero. Es que hay que imaginarse la escena. Sales de esa sala del trono, el sol te da en la cara, tienes tu vida de vuelta. Deberías estar saltando de alegría, sintiéndote la persona más afortunada del universo. Desde luego. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el relato nos da un volantazo narrativo brutal. Un contraste bestial. Ese mismo siervo, que todavía debe tener el sudor frío en la frente por lo que acaba de pasar, sale a la calle y se topa con un compañero suyo, un igual. Alguien de su mismo nivel, sí. Y este compañero le debía 100 denarios. Vamos a poner esto en perspectiva también. ¿Cuántos son 100 denarios comparado con los 10.000 talentos? Pues un denario era el salario de un día. Así que 100 denarios son poco más de 3 meses de sueldo. Ojo, que no es calderilla. No. Para un trabajador de la época, 100 días de salario era un dinero importante. Pero comparado con 150.000 años de sueldo, Es una gota de agua en medio del océano. la proporción, según algunos cálculos, es de 1 a 1.000.000. Pues la reacción de nuestro siervo recién perdonado es de una violencia que asusta. Agarra físicamente a su compañero, le pone las manos en el cuello, comienza a asfixiarlo y le exige que le pague. Es una escena perturbadora, sin duda. Pero vamos a ver, desde un punto de vista puramente psicológico, ¿cómo se explica esto? Alguien acaba de ser perdonado de una deuda nacional, ¿por qué su primera reacción es intentar estrangular al que le debe 3 meses de alquiler? Psicológicamente estamos ante un caso extremo de desconexión y proyección. Este siervo acaba de vivir una experiencia cercana a la muerte social y física.
ha experimentado un terror paralizante y una pérdida total de control frente al rey. Claro. En lugar de procesar esa inmensa gracia y dejar que lo transforme, sale a la calle y proyecta esa dinámica de poder sobre alguien más débil que él. Buscando recuperar el control. Exacto. Al exigir implacablemente esa deuda menor, está intentando recuperar desesperadamente el control que acababa de perder de la peor manera posible. Se aferra a su pequeño derecho de cobro porque es lo único que le hace sentir poderoso de nuevo. ¡Qué barbaridad! O sea, replica el papel del rey justiciero, pero sin la parte de la misericordia. Justo eso. Y lo que es el colmo de la ironía narrativa es lo que hace el compañero asaltado. El pobre hombre cae al suelo y suplica. Y fíjate en el detalle, porque el texto pone en su boca exactamente la misma frase. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Las mismas palabras exactas que el primer siervo acababa de usar frente al rey hacía 5 minutos. Es como si la vida le estuviera poniendo un espejo gigante delante de la cara. Es un espejo perfecto, la oportunidad de oro para extender la misma gracia que le salvó la vida. Y sin embargo, la rechaza de plano. No tiene piedad, se niega a escuchar y manda a arrojar a su compañero a la cárcel de deudores hasta que pague. ¡Qué ceguera tan absoluta! Una ceguera espiritual total. Trató el perdón del rey como un golpe de suerte que le había tocado en la lotería, un beneficio puramente transaccional. En ningún momento entendió que ese perdón era un principio transformador. Quería disfrutar del regalo, pero ignorando por completo la responsabilidad que viene con él. Así es. Pero claro, esto es la parábola de la vida, real. Y las injusticias tan flagrantes llaman la atención. Los demás siervos, al ver este espectáculo lamentable, se entristecen profundamente. El texto dice que se angustian mucho y van directos a montar el pollo. A informarle al rey con pelos y señales. Exacto. Y el rey, lógicamente, manda llamar de nuevo a nuestro protagonista. Y las palabras que le dirige esta vez no tienen nada que ver con la compasión visceral de la primera cita. Es una confrontación muy severa. Lo llama siervo malvado. Tela. Y es muy interesante notar por qué se indigna el rey. No le recrimina el dinero. El rey ya había asumido la pérdida de los 10.000 talentos. Eso ya estaba borrado. Le echa en cara la ruptura de la cadena de la gracia. Le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero como yo tuve misericordia de ti? Esa es la clave de todo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico en el relato? Pues que el desenlace es fulminante. La gracia se ha evaporado y queda una justicia de hielo. El rey, ahora verdaderamente enojado, entrega al siervo a los verdugos. Y el texto especifica, hasta que pague todo lo que le debía. Lo cual nos devuelve al problema inicial. Como la deuda de 10.000 talentos es impagable, esta sentencia es, a todos los efectos, una condena perpetua. Su incapacidad de perdonar una minucia lo ha devuelto al pozo del que lo habían sacado. Esto plantea una pregunta importante, porque Jesús no cuenta esta historia solo para entretener a Pedro, la utiliza para lanzar una advertencia final muy solemne. Cierra la parábola diciendo, así también hará con cada uno mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. Y quiero subrayar esa expresión, de corazón. En el contexto judío del siglo I, el corazón no era solo el lugar de las emociones, como lo entendemos hoy en día. El corazón era el centro de la voluntad, del intelecto y de las decisiones. O sea, no vale el clásico yo perdono pero no olvido, que es tan típico nuestro. Exacto. No sirve un perdón de fachada. Perdonar de corazón exige una transformación de la voluntad. Implica soltar la ofensa por completo, cancelar la deuda moral de forma activa, de la misma manera que el rey rasgó el pagaré de los 10.000 talentos. Es una síntesis monumental. Si hacemos balance de todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, el contraste abismal entre las dos deudas es la brújula de este pasaje. Sin duda. Por un lado, tenemos nuestra deuda ante Dios, esos 10.000 talentos, 150.000 años de errores, egoísmos y faltas graves. Una carga que nos aplastaría si tuviéramos que pagarla por nuestros propios medios. Y por otro lado están los quientenarios, las ofensas menores que sufrimos a diario. Que si un mal gesto, que si alguien se saltó un C del paso, que si un compañero de trabajo nos contestó mal. Y la lección es inapelable. Recibir una misericordia que es de tamaño infinito nos obliga ineludiblemente a ser portadores de esa misma misericordia. Es un espejo durísimo para la tendencia humana, porque para quienes se acercan a esta historia es fácil juzgar al siervo malvado y pensar qué tipo tan ruin.
pero la realidad es que a menudo operamos exactamente igual. Llevando una contabilidad milimétrica de los agravios ajenos. Exigimos justicia ciega y castigo cuando alguien nos debe 100 denarios de respeto o de reconocimiento, pero al mismo tiempo esperamos que nuestras propias equivocaciones colosales sean tratadas con paciencia y olvidadas al instante. Totalmente. Queremos gracia para nosotros, pero aplicamos la ley del talión para el vecino. Es querer tener el pastel y comérselo. Una contradicción constante. Y como sabemos que la exigencia de este texto es, a nivel humano, casi imposible de cumplir sin ayuda, vamos a tomar todo este aprendizaje y lo vamos a recoger en una oración conclusiva. Una forma de asentar lo que el Evangelio de Mateo nos ha mostrado hoy. Me parece perfecto. Padre Celestial, te pedimos la gracia de abrir nuestros ojos ante la inmensidad de tu misericordia, esa compasión visceral que nos perdona deudas que jamás seríamos capaces de pagar. Concédenos el valor, la humildad y la fortaleza necesaria para no llevar un registro meticuloso de los agravios que sufrimos, imitando así el corazón generoso del rey de esta historia. Ayúdanos a soltar el rencor cotidiano y a extender un perdón genuino y de corazón a todos aquellos que nos ofendan. Amén. Amén. Es una petición verdaderamente necesaria porque soltar ese control requiere muchísima humildad. Muchísima. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar flotando una idea en el aire, un último pensamiento que surge directamente de las profundidades de esta parábola. Adelante. Si la misericordia infinita que esperamos recibir depende directamente de la misericordia cotidiana que estamos dispuestos a entregar, cabe preguntarse seriamente si estamos construyendo nuestra propia prisión ladrillo a ladrillo cada vez que decidimos retener el perdón por una ofensa menor. Una reflexión muy potente para llevarnos con nosotros durante el resto del día. Sin lugar a dudas. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de hoy. Esperamos que quienes nos escuchan vuelvan a acompañarnos mañana para seguir profundizando juntos.